ABCZ, estuvo ya en Brasil, es una persona muy preparada para esto. Entonces, inclusive se llevó el patrón racial para que esta raza sardo negro fuera ya fuera admitida como dentro de las razas que están en el FICEBUM a nivel mundial.
Buenas tardes. Estamos dando inicio a la calificación de las hembras de la raza Sardo Negro. En la pista tenemos 2 ejemplares del grupo número 1, animales de 12 meses de edad. El ejemplar que ocupa el primer lugar es la placa con el número 2, una hembra muy femenina, una hembra de mucho balance, y es precisamente en ese balance en todo su cuerpo que supera al ejemplar del segundo lugar. Cuando nosotros observamos el pase del hombro hacia atrás en las primeras costillas, es más suave en el ejemplar de primer lugar que en el del segundo, sobre todo a nivel de la espalda. También cuando vemos la línea dorso-lumbar es mucho más fuerte que el ejemplar que ocupa hacia atrás, una cadera que inserta mejor en todo el cuerpo del animal con respecto al ejemplar que ocupa el segundo lugar. Es una bonita hembra, hay que destacar en ella el volumen que presenta en el tercio medio, así también la estructura y la musculatura que tiene. Muchas gracias. Bueno, el primer lugar es la placa número 2, propiedad del señor Manuel Iturbe de Veracruz, y placa número 1, el segundo lugar, en el rancho del Alemán, también de Acayucan, y pase a la pista de calificación. En la pista tenemos un ejemplar del grupo número 2, animales de 13 meses de edad. El ejemplar con la placa número 3 le otorgamos un primer lugar, una bonita hembra, bien caracterizada racialmente, con su pelaje sardo negro claro, una hembra que presenta una buena estructura, un buen largo corporal, una línea dorso-lumbar ancha y fuerte, y un buen balance y equilibrio en todo su cuerpo. Le otorgamos un primer lugar. Muchas gracias. Se ha otorgado el juez, el doctor Juan Fernando Sáenz Pineda, a la placa número 3 de Rancho del Alemán, el primer lugar.
Es un ejemplar del segundo grupo de 13 meses de edad. Y lo dejan ahí en la pista para que pase el ejemplar número 2, primer lugar del grupo primero, para competir por la campeona becerra de esta raza sardo negro. Las dos hembras que se encuentran en la pista de juzgamiento son hembras que están participando para el juzgamiento de campeona becerra de la raza sardo de negro. Tenemos en la pista dos ejemplares que están compitiendo para la campeona becerra de la raza sardo negro. Dos animales bien caracterizados racialmente, animales de pelaje diferente. Sardo negro obscuro, el ejemplar que está adelante, la hembra con la placa número 2. Sardo negro claro, la hembra con la placa número 3. Dos animales de mucho balance. Cuando los vemos a ellos pararse, desplazarse, encontramos animales equilibrados. Sin embargo, cuando analizamos características productivas, ya una vez que la raza ha sido establecida, que el balance, el equilibrio ha sido establecido, buscamos cuál de las dos nos presenta una mejor conformación para características productivas, y es a la que le vamos a dar el campeonato becerra, que es la hembra con la placa número 3. Si nosotros observamos esta hembra, encontramos una hembra con un pecho mucho más amplio, una hembra mucho más profunda que el ejemplar que queda en segundo lugar. Así también encontramos una hembra con un lomo mucho más ancho y más fuerte que la hembra que está colocada en segundo lugar. Así también una hembra con una cadera mucho de mejor nivel, de mejor cobertura de masa muscular, más ancha y con mejores masas musculares en el tren posterior, sin perder la feminidad y el balance en todo su cuerpo. Otorgamos la campeona becerra a la hembra con la placa número 3. Bien, y a la hembra con la placa número 2 le vamos a otorgar el campeonato becerra reservada. Es también una bonita hembra, equilibrada, lo dije en su momento. Es una hembra que presenta un buen arqueamiento de costillas, también un buen equilibrio de esa musculatura para la estructura que ella
tiene. Sin embargo, cuando comparada con la campeona, ella pierde en profundidad, en el ancho del pecho y en la proporción de masas musculares. Muchas gracias. El señor juez ha determinado que Chica Pila, del Rancho El Alemán en Cacayucan, Veracruz, en el sur del estado de Veracruz, es la campeona becerra. Chica Pila, 118/8 del Rancho El Alemán, es a quien se le va a otorgar el reconocimiento. Se invita al señor don Otón Sánchez, pase a hacer entrega de este reconocimiento a este ejemplar Chica Pila, y invitamos también al doctor Juan Aldana y al doctor Mesa acompañen a hacer entrega de este reconocimiento a nombre del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Cebú. Miss Chica Pila 118 con la placa número 3. Bien, esta es Miss Chica Pila 467 del Rancho Alemán, que ha recibido el reconocimiento como campeona becerra. Ahora será entregada la reserva de la campeona becerra. El doctor Juan Aldana de Sinaloa, miembro del Consejo Directivo, a nombre del Consejo Directivo, acompañado del señor secretario de la Asociación Mexicana de Cebú, don Oscar Tomás, hará entrega al ejemplar con la placa número 2, que se llama Chicana, con el número en pierna de 30.3079/8 del señor Manuel Iturbe Villegas. Es la campeona becerra reservada. La reservada de campeona becerra es la que recibe el banderín de manos del señor secretario de la Asociación Mexicana de Cebú, médico veterinario zootecnista, acompañado del doctor médico veterinario zootecnista Juan Aldana, miembro del comité técnico. El señor Otón Sánchez, también criador de la raza Sardo Negro del estado de Puebla. Son de los que quedan aquí grabados por las lentes de Cebú Mexicano, de Cosechando Historias y de Ganadero, campeona becerra reservada.
En la pista tenemos 2 ejemplares del grupo número 4, animales de 15 a 16 meses de edad. El ejemplar del primer lugar es la placa número 5, es una bonita hembra, bien caracterizada racialmente, supera al ejemplar del segundo lugar. Punto número 1, en la estructura, cuando nosotros observamos sus manos, sus patas y todo su cuerpo, en el largo encontramos una hembra de una mayor estructura cuando lo comparamos con el ejemplar del segundo lugar. Un punto muy importante, una mayor profundidad y un mayor volumen en el tercio medio cuando lo comparamos con el ejemplar del segundo lugar. Y otro punto muy importante es que es una hembra más limpia, no tenemos grasa en el ejemplar, podemos ver que es una hembra limpia a esta edad, en ese punto también supera al ejemplar del segundo lugar. La hembra del segundo lugar es una bonita hembra, una hembra muy larga, con una buena línea dorso-lumbar. Cuando comparada con el primer lugar, ella pierde en estructura. Sin embargo, para el tipo que ella tiene, con la musculatura que tiene y su estructura, ella en sí está en un buen balance. Sin embargo, cuando comparado con la de primer lugar, ella pierde en ese punto. También así en el volumen de las costillas. Cabe destacar en ella el largo corporal. Muchas gracias. Para la zona sur del estado de Veracruz, allá por la región de Acayucan, en Acayucan y en Nuevo Morelos. A Nuevo Morelos se va el primer lugar del Rancho El Redentor, el segundo lugar para el Rancho El Alemán de Acayucan, Veracruz. El primer lugar es para el ejemplar con la placa 5, Doncella, del señor Manuel Iturbe, y un segundo lugar para Miss Chicapila 245 del Rancho El Alemán de Acayucan, en Acayucan, Veracruz. Estos son ejemplares del grupo cuarto, están ingresando, están ya desplazándose los ejemplares del grupo quinto con placas 6 y 8. Placas 6 y 8.
Aquí, de ahí estoy agarrando. Gracias. En la pista tenemos 2 ejemplares del grupo número 5, animales de 17 a 18 meses de edad. El ejemplar del primer lugar es el ejemplar con la placa número 6, una bonita hembra, supera al ejemplar del segundo lugar en su estructura, supera al ejemplar del segundo lugar en el largo corporal y presenta una cadera mucho más larga, mucho más ancha y de un mejor nivel que el ejemplar que ocupa el segundo lugar. Una hembra también que nos presenta una mejor papada y mejor ombligo cuando lo comparamos con la hembra del segundo lugar. La hembra del segundo lugar es una bonita hembra que hay que destacar el volumen que presenta en el tercio medio, el ancho de esas costillas, el ancho de su línea dorso-lumbar y el balance que tiene en todo su cuerpo. Muchas gracias. El resultado corresponde que Miss Chicapila 248 del rancho El Alemán, y con la placa número 6 se le otorga el primer lugar, ganadería de Acayucan, Veracruz,
Y un segundo lugar al ejemplar con la placa número 8, de nombre Coqueta, placa 8 del señor Manuel Iturbe del Rancho El Redentor, de Nuevo Morelos, Veracruz. En la pista tenemos 2 ejemplares que están compitiendo para la campeona joven menor, 2 bonitas hembras, hembras de buena estructura, hembras de diferente tipo de pelaje. Cuando analizamos los 2 animales, nuevamente buscamos balance, equilibrio, capacidad. Hay una de las 2 hembras
que es la que tiene la mayor cantidad de atributos que buscamos, y es a la que voy a otorgar el campeonato joven menor, que es la hembra con la placa número 5, la hembra que está adelante. Cuando nosotros observamos este animal, vemos que supera al ejemplar que está detrás en el volumen que tiene el tercio medio, esas costillas como abren hacia atrás, el arqueamiento de sus costillas es mejor. Un punto también importante racial es la posición de la jiba, una mejor colocación de la posición de la jiba sobre la línea, sobre la cruz, cuando comparado con la hembra que quedó detrás, que tiene la jiba no en tan buena posición como la hembra que resultó campeona. Quiero denotar también algo que les mencioné en la categoría pasada, y son los ombligos. Miren los dos animales. El ganado cebú tiene que tener ombligo, es una característica cebuina, tiene que tener papada, eso es característico de las razas cebuinas, así que no debemos de perder eso, eso es característico del cebú. Miren estos dos ejemplares, cumplen muy bien con papada y ombligo. Le otorgamos entonces la campeona joven menor a la placa número 5. Entra el ejemplar que resultó segundo lugar en la categoría de donde salió la campeona. Analizamos los dos ejemplares nuevamente, y si buscamos limpieza, largura y equilibrio, vemos que el ejemplar campeón joven menor reservado va a ser para la placa número 6, una bonita hembra, muy larga, de una buena estructura y sobre todo una hembra limpia. Vemos que no muestra acúmulos de grasa en su cuerpo, por lo cual le otorgamos el campeonato joven menor reservado de la raza sardo negro hembras. Bien, el señor juez ha determinado la campeona joven menor y la reservada campeona menor. Vamos a pedir a don Ismael Toyos Pardo, acompaña al señor secretario de la Asociación Mexicana de Cebú, para que haga entrega de este reconocimiento como campeona joven menor a la ganadería del señor Manuel Iturbe Villegas e hijos del rancho El Redentor de Nuevo Morelos, Veracruz, y a la campeona joven menor reservada, que es con la placa número 6 del rancho El Alemán, con el ejemplar Miss Chicapila 248, campeona joven menor y campeona joven menor reservada. Así también vamos a pedirle, ya que estamos en víspera del Día del Médico Veterinario, al médico veterinario zootecnista Hugo Manterola, nos acompaña a hacer entrega de este reconocimiento, ahí junto con el señor Oscar, allá con el señor Oscar Tomás, para que Hugo entregue la del reservado en cuanto pase la campeona joven menor. Bien, para entregado ya el campeonato joven menor, proceden a entregar el campeonato joven menor reservado.
nos va a hacer el favor el señor Hugo Manterola de hacer entrega de este reconocimiento al propietario del rancho El Alemán, don Carlos Esperón, quien acompañado de su familia reciben de el Consejo Directivo del Comité Organizador el reconocimiento como campeona joven menor reservada. Bien, entregado ya el campeonato joven menor, procedemos a la pista al siguiente ejemplar de nombre Montana. Este ejemplar aparece como propietario el señor Manuel Iturbe Villegas e hijos, expositor Manuel Iturbe Villegas e hijos del rancho El Redentor de Nuevo Morelos, Veracruz, Montana. El ejemplar que está siendo juzgado en este momento por el señor juez es único ejemplar en la pista. Es así también del grupo 7, está con la placa número 9. Este ejemplar se presenta con 22 meses, 18 días, 568 kilogramos. No tenemos más ejemplares. Posteriormente, después de entregar el primer lugar, en su caso, tendrá que proceder en todo caso a ser evaluada, porque tiene en sus manos el señor juez de determinar si también, además del primer lugar, correspondería en todo caso a la campeona joven de esta exposición, segunda exposición nacional de cebú lechero. Vamos a esperar el dictamen del señor juez. Adelante, señor juez. En la pista tenemos una hembra que compite en el grupo número 7. Son animales de 21 a 23 meses de edad. Otorgamos un primer lugar a la placa número 9, una bonita hembra de un buen balance, una hembra que nos presenta un buen equilibrio entre su estructura, su musculatura, una línea dorso-lumbar muy fuerte, con buenas costillas, arqueadas, una hembra femenina que se desplaza bien, de una buena cadera. Le vamos a otorgar un primer lugar. Y así también le vamos a otorgar el campeonato joven de la raza sardo negro hembras. Muchas gracias. Bien, ha sido otorgado el campeonato joven a este ejemplar de nombre Montana. Vamos a solicitar al señor Guillermo Tomás, al médico zootecnista don Guillermo Tomás, pase a hacer entrega de este reconocimiento. Le acompañe al doctor Oscar Tomás para entregarle a Ganaderías El Redentor de este campeonato. La señora Carmita Manterola. Ahí está. Está regañando.
Bien, ha sido declarada la campeona joven. No tenemos más ejemplares inscritos en hembras. Después de ser entregado al campeonato joven de la raza Sardo Negro, tendrán que ingresar la campeona becerra. Y previo a este campeonato van a venir la progenie de vaca. Están inscritos aquí para progenie de vaca y posteriormente otorgar el gran campeón de la raza con los campeonatos de campeona becerra, campeona joven menor y la campeona becerra que en este momento se encuentra en la pista. Tenemos en la pista un grupo de animales que están compitiendo para el concurso especial de progenie de vaca. Estos 3 ejemplares son hijos de la misma vaca, sin importar cuál es su padre. Busca uno en este tipo de competencias ver cuál es la capacidad de la vaca para transmitir sus características hacia su descendencia, en lo cual se evalúa la caracterización racial, el pelaje y la conformación de los animales. Si nosotros observamos este grupo de animales, encontramos animales similares desde el punto de vista de su conformación, animales que presentan el mismo tipo de costilla, el mismo tipo de volumen en el tercio medio, animales de coloración sardo negro claro, por lo cual le vamos a otorgar un primer lugar a esta progenie de vaca de la raza sardo negro. Muchas gracias. Ha sido otorgado progenie de vaca a este grupo de ejemplares. Progenie de vaca basta con 2 ejemplares, fueron presentados 3 ejemplares para progenie de vaca y en este caso el único grupo
La explicación ha sido contundente, clara y determina que se le otorgará progenie de vaca a este lote presentado por el rancho El Redentor. Y para hacer entrega nuevamente al señor secretario médico venenoso tecnista, Guillermo Oscar Tomás, harán entrega de este reconocimiento como progenie de vaca. ¿Hay manera de tomarme una foto de las tres ahorita en el momento que puedas y me lo mandas a mi teléfono? Cuando pueda, las tres vacas para... La chingada memoria del teléfono.
este momento el señor juez tiene frente a su vista recorriendo a las tres campeonas de la raza Sardonegro. La campeona Becerra, que es la que está mirando en este momento, observándola de frente, ha hecho el recorrido por los 3 ejemplares. La campeona Becerra observa ahora la campeona joven menor. Y tenemos en la pista estos 3 ejemplares: la campeona Becerra, campeona joven menor y la campeona joven, que es la que observa en este momento, observando a la campeona joven. Son los 3 ejemplares para poder obtener a la campeona, la gran campeona de la raza de Sardo Negro. Vamos a dejar que el señor juez haga la observación, la determinación y poder recibir la comunicación de quién sería la gran campeona de la raza entre estos 3 ejemplares. Bien. Los vimos de lejos, ahí está el señor, vimos a Cami y en el almuerzo nos encontramos a los chamacones que ellos ya habían súper terminado, ellos ya fueron como comida. Juan se fue regresa Juan, quién sabe qué pasa. ¿Tu jefe vino? Sí, está. Ah, ahí está, ahorita que termine, ahorita que hay oportunidad. Me dio gusto verte, pues. Ahorita nos saludos. Bueno. Sí, órale. ¿Sí? ¿De dónde? Ah, sí, órdenes. Sí, los cupones, sí, perdón. Campeonas en cada una de sus categorías. Ah, ok, la campeona perfecto. Becerra, una bonita hembra, Sí. de un buen balance en todo su cuerpo, en estructura y en musculatura. Una campeona joven menor, también una buena estructura, No te preocupes, si no, mándame la buenas y yo paso por proporciones ellos. masas musculares, con un tercio medio Ajá. de mucho volumen. Y tenemos Bueno, una sí, hembra si en todo caso me campeona mandan joven, un mensaje de que no pudieron entregar, si me mandan mensaje de que no pudieron entregar, creo que el conjunto yo voy por ellos, no te preocupes. buen balance, una hembra que sus tres Ajá, tercios, perfecto. se muestra muy bien. Cuando Exacto. realizamos los 3 ejemplares Ujú. y buscamos aquel de los 3 Perfecto. que tenga caracterización racial
Sí, sí, que tenga si puedes mándame la balance guía entre para yo estar estructura y pendiente. musculatura, ¿Sale? que tenga Bueno, volumen. perfectísimo. en su cuerpo. Muchísimas gracias. Creo que la decisión es obvia. Sí, La gran campeona de la raza te va a lo ser mando la más placa número 5, que en es unos la días, ¿no? Porque del todavía no lo medio, tengo una listo. hembra que cuando El- nosotros observamos la forma en su cabeza, la Es que todavía no me posición de su definen, jiba por eso con te respecto te digo que te lo mando en unos días porque todavía no me definen el tamaño ni nada. posición de su jiba. Es una hembra Ujú, 3 que ujú. presenta un mejor volumen en el Sí. tercio medio y un mejor arqueamiento Sí. de sus costillas. Y una Te mayor lo confirmo en unos días. Cuando nosotros la comparamos con Órale. el ejemplar que está detrás, Pendiente, sí. Órale, perfecto, mil gracias. Hasta luego. un cuerpo no tan limpio como el ejemplar que designamos el gran campeón. Una bonita hembra equilibrada, le otorgamos la gran campeona de la raza sardonegro. La gran campeona pertenece al ejemplar con la placa número 5, que fue la campeona joven menor, placa número 5 del rancho El Redentor. El señor juez ordena sustituir la 5 por la 6 para que tengan de frente a la campeona Becerra, a la reserva de la campeona joven menor, y permanece la campeona joven para que el señor juez determine en su caso cuál sería la gran campeona reservada de Sardo Negro en hembras en esta segunda exposición nacional de cebú lechero. Pato. Oye, esa grabación, ponle precio y me la mandas. ¿Qué hiciste ahorita alrededor? Está en Facebook. Todo. Ah, bueno, eso, pero... No la puedo hay que bajarla de Facebook. No, pero ahorita puedes tomar una foto de... Sí. De las tres, te la la estoy por tres. mandar aquí de las anteriores. Exacto, del anterior, del grupo y de la Aquí las fiesta. tengo ya listas. Sí. Te las mando por WhatsApp. Sí, les tomé una por una a las que estaban por el campeonato de la raza. ¿También estas tres? Ahorita, sí. En la pista entra la placa número 6, que fue la campeona joven menor reservada, para que hagamos ahora la la gran campeona reservada de la raza Sardo Negro. Nuevamente se observan los animales productivos, que es lo que estamos buscando, de buena conformación, animales de costillas largas, animales de estructura y musculatura que se encuentre en equilibrio y en balance. Y creo que el siguiente ejemplar que encuadra mejor en la raza Sardo Negro y que tiene ese volumen de musculatura, ese equilibrio entre estructura y musculatura y con un muy buen desplazamiento, es la hembra que voy a ser campeona de la raza reservada Sardo Negro, y es la placa número 3, la hembra que está adelante, una bonita hembra que siempre me llamó mucho la atención, una hembra de un lomo muy fuerte, muy ancho, con una cadera ancha, con buenas masas musculares, buen equilibrio. Le vamos a otorgar el campeonato reservado de la raza Sardo Negro. Muchas gracias. El ejemplar con la placa número 3 de Ganadería El Alemán, allá de Acayucan, Veracruz, se lleva el gran campeón de la raza en hembra reservado, y así tenemos la placa 5 y la placa 3 como la gran campeona y gran campeona reservada, ambas del sur del estado de Veracruz, una del rancho El Redentor, que están ya ubicados para recibir el reconocimiento